Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 8 y el título de la lección es La Iglesia al servicio de la humanidad. Está con nosotros una vez más el profesor Leandro Cuadros, quien es presentador del programa En la Mira de la Verdad, que es producido en portugués en la televisión de Nuevo Tiempo en portugués. Está con nosotros. Bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación. Es muy bueno estudiar la palabra de Dios nuevamente. Entonces el profesor Leandro aprendió ese español, ese Portuñol. poco español en la Universidad Argentina del Plata, donde está haciendo sus estudios de maestría en teología. Vamos ahora a hacer una oración rápidamente y entrar en el tema de este día. Nuestro Padre, gracias por tu salvación. Te pedimos la iluminación del Espíritu para nuestra comprensión de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre un barco de placer y un barco de guerra, por ejemplo? ¿Ya pensaron? ¿Cuál es la diferencia? Claro, lógica, es diferente. El barco de guerra va para la batalla, el barco de placer va a pasear. En fin. La palabra que podría definir esa gran diferencia es el propósito. ¿Para qué sirve? Entonces allí comienza a definirse la diferencia entre ambos. El barco de pesca tiene el propósito de pescar. El barco de guerra tiene el propósito de batallar, pelear, atacar. Y el barco de placer es para poder distraerse, para poder relajarse, para poder pasear y en fin. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia de Dios? El foco de la lección de esta semana es: la Iglesia no es una invención humana. Fue creada por Dios con el propósito de traer a los pecadores errantes a una relación salvífica con Él. Ese será el foco de la lección de esta semana y nosotros rápidamente pasaremos a la segunda parte del bosquejo, que es la exploración del texto. En esta parte de la exploración del texto vamos a tomar 3 puntos bien rápidos. El primer punto es llamados para la misión. En segundo lugar, llamados para la unidad. Y en tercer lugar, llamados para el servicio. Nosotros vamos a entonces encarar esos 3 puntos. El primero de ellos, entonces, la Iglesia fue llamada para cumplir una misión. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia, pastor, tiene una origen griega. La palabra eclesia y significa una congregación de personas que tiene una relación de salvación con Jesucristo. La palabra no tiene una aplicación, una connotación con el templo, mas con las personas. Nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios y aceptamos a Cristo, nosotros somos la iglesia de Dios. Iglesia en la Biblia son personas. Y entonces ahora, ya que son personas, ¿cuál es el propósito de Dios para la iglesia, para las personas que se congregan en cierto lugar? Las personas que tienen a Jesucristo como su Salvador tienen de hablar de la bendición de la salvación para otras personas. Y la misión de la iglesia podemos leer en 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios hace una invitación para nosotros hablarmos del amor de Dios que se ha manifiesto en nuestra vida. Por tanto, la misión del pueblo de Dios, es hablar de las bendiciones de Dios en la vida de su pueblo. Y ahí está claro, ¿no? Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para eso.
Entonces tiene un para, ¿no? Sí, una Bien misión definido, especial. una misión especial. Hay una cita de los Hechos de los Apóstoles a la página 9 que dice que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es de anunciar el evangelio al mundo. Entonces está clara la misión, ¿no? Para la iglesia. Sí. Hay una otra declaración bien clara que dice que la iglesia no tiene una misión, la iglesia es la misión. Interesante, la iglesia no tiene una misión, es la misión. Algunos dicen aún peor, unos todavía son más enfáticos, la iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia. Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Mucho sentido porque todas las personas, pastor, que tienen a Jesucristo como su Señor, no pueden tener para sí la mensaje del Evangelio. Tienen de hablar las personas. Más personas necesitan conocer la salvación. Y la iglesia tiene una misión de hablar de Jesús y de tener un servicio para la humanidad. Ok, la segunda parte, llamados a la unidad. Esta es una característica esencial de la iglesia, ¿no? Tão essencial, pastor, que Jesucristo em sua oração a Deus Padre, habló a Deus Padre para que a igreja tenha unidade. Hoy temos muitos movimentos dissidentes que têm o propósito de sacar as pessoas da igreja, pero os movimentos assim são guiados por el diablo, porque Deus hace uma oração para que a igreja seja unida. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 1, versículo 10, habla que es muy importante que nosotros tengamos la misma percepción de la verdad, tengamos unidad, lo mismo pensamiento. Por tanto, a unidad de la iglesia es muy importante porque la desunión impede la proclamación del evangelio. Sí. Y así el diablo tiene más tiempo de vida en este mundo. Claro, porque cuando la iglesia está desunida, no tiene fuerzas para predicar. Hay una cita que dice, lo que el mundo necesita es ver este milagro, los corazones de los hijos de Dios ligados unos con los otros por el amor cristiano. Lo que el mundo tiene que ver como evidencia de que es el pueblo de Dios es la unidad. Y por eso que probablemente el diablo ataca más en este punto, Sí. para que estén divididos. Por eso la oración de Jesús, ¿no? Sí, en Juan 13, pastor 35, tiene una característica del pueblo de Dios, el amor. Cuando las personas pueden percibir en nosotros el amor de Dios y la unidad, las personas son atraídas para la mensaje de Jesucristo. Sin duda. Y un asunto más, porque yo quiero estar unido con mi hermano, no va a resultar la unidad. No es solo querer tener la unidad. Hay un ingrediente fundamental y es por eso que el testimonio para la iglesia en la página número 188, el volumen 9, dice lo siguiente: la unidad con Cristo produce unión los unos con los otros. Quiere decir que la unidad con Cristo es lo que va a producir la unión de unos con los otros, ¿no? Sí, pastor, muchas personas que no están unidas a la iglesia tienen la costumbre de mirar las personas y no mirar a Jesús. Cuando miramos a Jesús, tenemos la percepción para seremos más amables con las personas y no dedicar atención a sus defectos, pero a sus virtudes, como Cristo lo hace. Perfecto, y esto nace de aquella unión con el Señor Exacto. Jesús. La tercera parte del bosquejo en relación a la parte de la exploración, llamados al servicio. Quiere decir que la iglesia está organizada, tiene una administración, y hay un texto en la Biblia en Tito 2:15 que dice, esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad. Alguien tiene que hacerlo. Y entonces nosotros sabemos que
hay autoridad, hay organización. Algunos dicen, ¿por qué la iglesia tiene que estar organizada? ¿De dónde tiene ese asunto de la organización? Es necesario que esté organizada. Muitas pessoas não têm a ideia de que uma igreja desorganizada é pior que uma igreja organizada. Deus, em 1 Coríntios 14, 40, habla assim: pero hágase todo decentemente e com ordem. El reino de Deus é de ordem. E é muito importante que a igreja tenha uma organização, liderazgo que pueda conduzir el pueblo de Dios. Hay el sistema de la iglesia y varios sistemas organizacionales de iglesias, sistemas representativos, sistemas congregacionales, en fin. Nuestra iglesia tiene un sistema representativo y entonces hay cierto orden específico, pero no por ser yo líder o líder de una área, soy mejor ni peor que nadie, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre jefe y líder? También hay una diferencia en este sentido. Muy grande, pastor. En la iglesia no hay jefes más líderes. La diferencia en nosotros cristianos es apenas en la función que nosotros tenemos en la iglesia, pero Dios tiene una consideración muy bonita, muy bella por todas las personas. Ninguna persona es mejor que la otra. Y trabajar en armonía, no tiene cosa más linda que trabajar en armonía. Vamos a pasar ahora sí a la aplicación del texto. Tenemos dos aplicaciones que podemos asumir en esta parte. En primer lugar, Dios tiene un propósito para la iglesia. Dios tiene un propósito para el pequeño grupo, al grupo pequeño. Dios también tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si todos nosotros tuviésemos y fuésemos al encuentro del propósito que Dios tiene para nosotros, qué bendición. La segunda aplicación que nosotros podemos encontrar tiene que ver con la unidad. Hay un pasaje, una cita del Espíritu de Profecía que dice: crucificar el yo, considerando a los demás como superiores, más excelentes que nosotros mismos, y así realizaremos la unión con Cristo. Esto está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 151. Considerar a los demás superiores a nosotros, más excelentes que nosotros, no es fácil, ¿no? Juan Bautista, pastor, habló en Juan 3, versículo 30, a respecto de Jesús. Es más importante que Él cresça y que yo diminúa. Es el espíritu del que es cristiano, no tener envidia de las personas. Sí, yo tengo la razón encima de todos, ¿no? Sí. Hay muchas peleas solo por causa de prevalecer mi opinión, Sí. mi yo. En fin, que Dios tenga misericordia de nosotros, que el Espíritu de Dios pueda estar en cada uno de nosotros para que consideremos los demás superiores, mismo que tal vez en realidad ese asunto de superioridad no tiene nada que ver con cargos, dinero, ni posición social. Es simplemente el privilegio de concederle a él un poco más de una opinión más relevante. Sí. Es difícil eso. Que Dios nos bendiga. Vamos a entrar a la última parte, que es la creatividad. Hay una cita del Espíritu y Profecía con la que vamos a concluir este bosquejo, que está en el libro de Testimonios Selectos, en la página 274, el tomo 4. Dice: los ojos del Señor se fijan en cada uno de sus hijos, tiene planes acerca de cada uno de ellos. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Ya se puso a pensar cuándo los planes de Dios coinciden, están sintonizados con nuestros planes. Quisiera que usted y yo podamos pensar un poco más en eso. Cuando hagamos la lección de escuela sabática este sábado, piense un poco, llevemos a nuestros alumnos y nosotros mismos a encontrar, a orar para que los planes de Dios se hagan realidad en mi vida. Que esta sea nuestra oración.
en este momento. Vamos a orar. Querido Padre, bendice, Señor, la vida de todos aquellos que se ponen en la posición de ser siervos tuyos, para que tus planes puedan ser concretizados en la vida de cada uno de nosotros. Haznos sensibles a la dirección y al propósito que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.